Buenas noches a todos. Qué gusto de estar de vuelta con ustedes para compartir temas que deberían ayudarnos a la vida práctica, porque esa es la intención, ¿no? Todo el modelo de esta escuela de matrimonio saludable es que sea algo práctico, desde las conferencias hasta los grupos coaching, los coaches que impartan vida práctica, los conferencistas que impartamos vida práctica, porque de teoría vivimos la sociedad del conocimiento porque hay una crisis total de valores y principios en esta sociedad donde hay más avance de conocimiento y ciencia y cada vez está peor en el orden moral y espiritual, ¿no? Y muy necesitada, y eso para nosotros es un gran desafío también aportar para que eso cambie, ¿no? Queremos que todo lo que, y es nuestra oración, que todo lo que hagamos en esta escuela ayude a impulsar eh, más que mentes y corazones, impulsar pies, ¿no? Impulsar pies, ¿no? Porque cuando todo baja a los pies ya hay cambios, porque pie significa conducta, ¿no? Sí. Pie significa caminar, ¿no? Pie simboliza vivencia, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de que se quede solamente en la cabeza, en la mente, en el cerebro, y será una experiencia intelectual, ¿no? Y lo que queremos es que Dios nos impulsa a que sea una experiencia vivencial, de poco a poco practicarlo y poco a poco que se den los cambios, ¿no? Y para nosotros, todo el equipo de esta escuela, que creo que pasamos las 50 personas que estamos trabajando en esta escuela, es un alto honor, privilegio enorme poder servirlos cada viernes a través de la reunión de los viernes y a través de la plataforma pública Cursolandia y a través de los grupos WhatsApp que también nos sirven para comunicarnos, para compartir materiales, ¿no? Es una satisfacción enorme servir a tantos países. Acá hay más de 10 países representados. Hay casi de toda Sudamérica, ¿no? Hay gente acá participando en las reuniones, está de toda Sudamérica, varios países de Centroamérica y también están hispanos de Estados Unidos y algunos de Europa que participan, así que es una alegría, es un privilegio poder servirles, ¿no? Estamos en el tercer proceso, eh, empezando prácticamente, y queremos recordarle que cada viernes la metodología de la conferencia y los grupos coaching, hoy vamos a tener grupos coaching después de la conferencia. La pareja de coaches lleva la dinámica práctica, la aplicación, ¿no? Aparte, 24/7 tenemos la plataforma Cursolandia, ¿no? Y 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, tenemos los grupos WhatsApp, donde tenemos cientos de parejas en nuestros grupos. ¿Ah? Recuerde de que si usted se faltó un viernes, usted puede entrar a Cursolandia, la plataforma, ahí está todo, está grabada la conferencia, está el PowerPoint y están las dinámicas. Cualquier pregunta, ahí está el WhatsApp de nuestra coordinadora Julia Rodríguez, y para los oyentes Radio Melodía, usted puede mandar un WhatsApp al 773-53945. Y la dirección de Cursolandia es 3W, ¿no? .cursolandia, y Cursolandia es con z.com, cursolandia.com, ¿no? También aquellos que no se han integrado recién el proceso 3, tenemos el proceso 1 y 2, donde usted puede llevarlo a través de Cursolandia, ¿no? 24/7, a cualquier hora puede llevar todo esto y le podemos mentorear, se contacta con nosotros, ¿no? Cada viernes también en este proceso usted puede invitar nuevas parejas
¿no? Cada viernes pueden ingresar, porque como tenemos los grupos WhatsApp y Cursolandia, entonces tenemos una metodología de que cada uno se puede poner al día, ¿no? Durante la semana, durante el día, la madrugada, durante la noche, porque eso es un servicio 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que usted puede invitar a más parejas, tome la libertad, usted puede traer de su familia a las parejas, de su trabajo, de su profesión, de su institución, de su iglesia, los ministerios que usted está, puede siéntase en libertad para cada viernes invitar nuevas parejas, ¿no? Vamos a empezar este tema eh, revisando mis apuntes. Encontré esto interesante del famoso primer ministro de Inglaterra en los años 90, John Major, ¿no? Le preguntaron cuál fue el éxito de su éxito y él dijo, es que Dios bendice a los que piensan positivamente, es que Dios bendice a aquellos que tienen actitudes positivas, es que Dios bendice a aquellos que tienen actitudes constructivas. Y todo eso es un tema de la mente, ¿no? Que hoy vamos a hablar, ¿no? La, la mentalidad, ¿no? Cuán determinante es tu mentalidad. El sabio Salomón, que escribió Proverbios, dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres, ¿no? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. En otra palabra, dice, tal como piensas, así tú eres. Tal como piensas, así tú vas a actuar. Tal como piensas, así tú vas a ver la vida. Ahí está el poder, ¿no? de la mente, que Dios la hizo así, ¿no? Hay antecedente histórico de que debido a la caída, o sea, el pecado, el pensamiento del hombre está lleno de elementos negativos. Antes de que Adán y Eva cayeran, ellos no tenían problema de pensamientos negativos. Nosotros sí tenemos esos problemas. Sí. Nos podemos llenar de pensamientos negativos, nos podemos llenar de emociones y actitudes negativas. Con la entrada del pecado entra la dimensión carnal, que es eminentemente negativa y contraria a Dios. Antes de esta realidad, la Biblia enseña la importancia de vivir según el pensamiento del espíritu y no según los pensamientos de la carne. Y hoy algo vamos a explicar de esto también, ¿no? Entonces, es ineludible, hasta el más santo tiene pensamientos negativos y que tiene que tratarlo, porque todo pensamiento o emoción negativa trae contaminación, ¿no? A la mente, al corazón. Por eso es que Dios siempre se encarga de decir, purifíquense, purifíquense. Porque Él sabe que en esta tierra, porque entró la caída, hay muchas cosas negativas, ¿no? El apóstol Pablo dice la mentalidad pecaminosa, está hablando de un tipo de mentalidad, ojo con esto, es importante entenderlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, o sea, está en contra de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, y los que viven según la carne o según esta mentalidad pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado del tema de la mentalidad negativa. Y esta noche vamos a hablar del poder de la mentalidad, es decir, de los hábitos de la mente para un matrimonio saludable esta noche, y la práctica, la vivencia que vamos a tener en los grupos coaching al finalizar esta conferencia va a ser espectacular. Les animo a que compartamos, hablemos. Si pensamos negativamente, así será nuestra vida. Si pensamos positivamente, así será nuestra vida. De tal palo, tal astilla. No sé si hay ese dicho en los países, ¿no? De tal pensamiento, tal conducta. Sí. Eso es una realidad, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, la mentalidad pecaminosa trae muerte, o sea, muerte espiritual, o sea, daña lo espiritual, daña lo bueno, la mentalidad pecaminosa. Si quiere, llámele la mentalidad negativa, la mentalidad carnal. Y dice, mientras que la mentalidad espiritual trae vida y paz, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener mentalidad espiritual para que haya vida abundante y haya paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí.
Tu mentalidad determina mucho de ti y en ti. Este es un repaso que hacemos, que ya hemos visto algunos temas de esto, pero uno fácilmente se olvida. Tu mentalidad determina tus imágenes mentales, determina tus emociones, tu mentalidad determina tus creencias, depende de tu mentalidad. Si tu mentalidad es negativa, tus creencias son negativas mayormente. Si tu mentalidad es espiritual, tu conducta y tu estilo de vida va a ser espiritual. Si tu mentalidad es negativa, vas a tener un horizonte negativo, vas a ver en negativo. Tiene poder la mentalidad y eso es diseño de Dios, ¿no? Una mente equivocada nos lleva a una vida de cometer muchos errores y desaciertos. Una mente negativa, equivocada, que razona equivocadamente. Una mente que piensa mal, si no se corrige, empeora y nos lleva a hacernos mal y a hacer mal a otros. ¿Dónde nacen las guerras? ¿Dónde nacen los pleitos, las contiendas? Dice la pregunta en uno de los libros de la Biblia. Sí. En el corazón, dice. En la vida interior, en la mente. Ahí es, ¿no? Muchos problemas nos suceden porque nos gobiernan pensamientos negativos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado de nuestra mente, ¿no? La mentalidad negativa exalta, proclama y espera lo negativo. La mentalidad negativa se enfoca en los defectos y errores. La mentalidad negativa se alimenta en la crítica negativa. La mentalidad negativa te impulsa a la sospecha. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Para que veamos qué tipo de mentalidad tenemos, porque esa mentalidad va a estar en el matrimonio, pues. Va a estar en la casa, ¿no? La mentalidad negativa hace crecer la desconfianza. ¿Sí? La mentalidad negativa piensa y cree todo lo malo. La mentalidad negativa tiene siempre un plan B. La mentalidad negativa desarrolla la malicia. La mentalidad negativa se sostiene en el miedo al fracaso. La mentalidad negativa se cocina con el no puedo. La mentalidad negativa proclama la derrota. La mentalidad negativa corta las alas a los sueños. Entonces, la mentalidad está en nosotros y lo que tenemos que trabajar es para que haya cada vez menos mentalidad negativa y cada vez más mentalidad espiritual o positiva o mentalidad buena. Usted póngale el título que le cuadre bien en su corazón, en su mente. Una mentalidad positiva, una mentalidad espiritual, una buena mentalidad con buenos pensamientos, una mentalidad saludable. Claro, una mentalidad saludable va a producir un matrimonio saludable. Una mentalidad enferma va a producir enfermedades en el matrimonio, en la casa, en las relaciones. Y eso tenemos que cuidar muchísimo y hablar con Dios sobre esto. Recuerden, ¿no? La mentalidad pecaminosa trae muerte, mientras que la mentalidad espiritual te trae vida y paz. Hay dos tipos de mentalidad acá que... Ahora, la mentalidad pecaminosa trae muerte, o sea, muerte espiritual, daña lo bueno, daña todo lo bueno que ha puesto Dios en nosotros. Si seguimos negativos, si seguimos con una mentalidad carnal, lo va dañando, lo va borrando el mapa. Por eso es que tenemos que cuidar de tratar con Dios nuestra mentalidad, nuestra mente y nuestro corazón. Yo voy a aplicar algunas cosas porque la aplicación más profunda van a ser los coaches en la reunión coaching al finalizar esta conferencia, ¿no? Sí, esta plática. Vamos a hacer algunas aplicaciones sencillas, ¿no? La mentalidad negativa nace de un diálogo interior con la carne. ¿Sí? Este punto es muy importante entender, que la mentalidad negativa se configura en base al diálogo interior que tengamos nosotros. Y si caemos con la carne, se fortalece, ¿no? Esa mentalidad negativa. Dice el salmista: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo voy a seguir yo habitando en la tristeza? ¿Hasta cuándo sigo yo habitando en el fracaso, en el error? ¿Hasta cuándo? Y la verdad es que Dios no te manda a habitar en el fracaso, te manda a habitar en su presencia. Pero nosotros tenemos la tendencia de habitar en el problema, meternos al problema hasta lo máximo, y por eso es que nos llenamos de ansiedad, de afán, de dudas, de miedo, porque habitamos en el problema, habitamos en la enfermedad. Y la invitación es más bien que habitemos en la presencia de Dios para que enfrentemos esos problemas con la presencia de Dios.
Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Como diciendo, cada vez que yo tengo un diálogo interior negativo, carnal, estoy enalteciendo a mi enemigo. Sí. La mentalidad negativa nace de la comunión con la carne. ¿Y cómo es la comunión con la carne? Tu diálogo interno. Hay dos tipos de diálogo interno, o sea, comunicación consigo mismo. En comunicación social se dice comunicación intrapersonal, comunicación con uno mismo. ¿Ya? Algunos que tienen comunicación, diálogo positivo interno, se miran al espejo y dicen, ah, qué buen mozo, mira, esta pinta, qué sé yo, un poco de orgullo y qué sé yo, puede haber ahí, sí, digamos. Pero otros, ay, hay personas que ni siquiera le miran al espejo, porque su diálogo interno es negativo. Y eso es fundamental. Y la palabra de Dios enseña muchas cosas interesantes. Sí. Lamentablemente en la iglesia poco se habla de estos temas, ¿no? Algunos más bien caen en el error de decir eso es humanista, humanismo. No, la palabra dice. Acá, por ejemplo, el salmista dice, ¿hasta cuándo yo me voy a dar consejos negativos a mi alma? ¿Hasta cuándo esta tristeza va a estar en mi corazón cada día? Como diciendo, depende de mí resolver este tema del diálogo interno. ¿Hasta cuándo, al tener comunión con lo negativo, voy a seguir enalteciendo a mi enemigo sobre mí, a que me domine? ¿Hasta cuándo me va a gobernar este tema negativo que hay en mi mente, en mi corazón? ¿Hasta cuándo? Sí. Y ahora vamos a plantear algunas cosas interesantes en esta noche. Entonces, el diálogo interior con la carne sobre tu matrimonio es pues dañino, ¿no? Me equivoqué al casarme. Es un diálogo interno, ¿no? Comprobado, esto no va a funcionar. La mejor decisión que puedo tomar es cortar todo esto. Y eso está ahí. Lo dialogamos, lo pensamos y luego terminamos haciéndolo. Diálogo interno negativo o comunión con la carne. Nunca seré feliz con mi esposa o con mi esposo. Es un diálogo carnal que te impulsa a tu naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Estoy destinado a sufrir. Eso es mentira. Eso es mentira. De que en la vida hay sufrimiento y hay periodos largos de sufrimiento, sí, claro. Pero tu destino pues no es de sufrimiento. Pero ese diálogo y lo tenés y ya lo tenés como creencias que configuran la mentalidad. Tengo que pagar por mis errores. Media verdad. Porque si Cristo murió por nuestros errores, ¿dónde está entonces la gracia de Dios? Entonces tenemos que cuidar mucho qué dialogamos, ¿ya? Porque un diálogo negativo, ahora cuando llegue le voy a decir todo, y yo tengo que decirle esto, y se recuerda todo, y le voy a decir, y de una vez vas a ver con quién se casó este, y yo le digo, y está toda la mañana preparando su mente y su corazón en comunión con la carne. Eso debemos cortarlo. En comunión con la mentalidad negativa. Eso hay que resolverlo. Gracias a Dios que se puede resolver. Y esta noche vamos a estar lanzando principios, ¿no? Yo no estoy dispuesto a ceder o dispuesta a ceder ni a perdonar. No, no solamente uno lo verbaliza, porque lo que verbaliza primero lo pensó, primero lo dialogó, primero lo estuvo hilvanando en su mente, en su corazón. Los pensamientos negativos tienen el poder para confundir, turbar, desanimar, causar peleas, dividir. Pensamientos tienen el poder. Contaminar a otros, insultar, destruir, dañar, etc. No importa si tenés razones para ponerte en negativo, igual te daña, igual te va en contra tuya. Porque vos podés decir, puede ser de que tu pareja se esté portando mal y tenés razones para pensar mal de tu pareja y renegar y que tenés razones, pero no importa que tengas razones, igual te daña ese tipo de diálogo en tu mente, diálogo en tu corazón, igual te contamina. Y eso nos resulta bastante difícil a veces.
aplicarlo, ¿no? Los que le entienden ya aplican las 3 R, ¿no? Resisto, rechazo, reprendo. Eso no entra en mi mente. Esa basura no va a entrar en mi mente. Y Señor, ayúdame, cúbreme. Porque podés tener razones válidas de quejarte. Podés tener razones muy válidas de, no sé, pues, hacer cosas negativas. Pero no tenés que hacerlas. Porque eso te daña. El primero dañado en pensar pensamientos negativos es quien piensa pensamientos negativos. El primero en dañar su vida, en pensar planes negativos, es el que piensa esos planes negativos. Por más que tenga razones para planificar así. Pongámosle de esa manera. Igual se daña. Y en espiritual es más estricto. Daña su vida del altar. Daña su relación con Dios. Porque está poniendo en primer lugar sus pensamientos y no los principios que Dios le da a gobernar esos pensamientos negativos que el apóstol Pablo le llama, vienen de la mentalidad pecaminosa. Entonces, Dios no te da licencia para violar sus principios. Te ayuda para cumplir sus principios. Quiere estar contigo para que tú y yo cumplamos sus preceptos. Pero él no da licencia. No, es que tiene razón, entonces puede insultarlo. No, es que fue el colmo lo que le hizo esta o este. Entonces yo le doy licencia para que le vaya y le dé un, no sé, pues un palazo, qué sé yo. No, ese no es Dios. No se contradice él. Y eso nos cuesta digerir a nosotros. Entonces, como recordatorio, pensamiento negativo, carnal. Si vivimos pensando en todo lo malo, la cadena del mal empieza a funcionar, te va a ir mal, vas a ver mal todo, vas a hablar mal, vas a caminar mal, te vas a relacionar mal, vas a reaccionar mal, tus reacciones van a ser carnales, mis reacciones van a ser carnales, porque le estoy prestando mi mente a lo negativo, a lo carnal, a lo pecaminoso. Estoy dejando entrar que invadan y me dominen, me gobiernen y voy a actuar mal, voy a hablar mal, voy a descalificar. Y eso comidilla todos los días para ciertos círculos. Entonces esto no, tenemos que pedir ayuda para que esto no suceda. Más bien tiene que ser la cadena del bien. Entonces, tipos de mentalidad negativa, natural o carnal, mentalidad pesimista, mentalidad temerosa, mentalidad pobre, mentalidad conformista, mentalidad que no sueña, mentalidad crítica, mentalidad prejuiciosa. Ese tipo de mentalidad no quiere Dios que nos gobierne, porque Jesús dice y dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi propósito de estar con ustedes, dijo Jesús a sus discípulos, y él sigue estando con nosotros por medio de su Santo Espíritu, es para que tengan vida y tengan calidad de vida y tengan mentalidad espiritual, positiva, saludable, mentalidad de excelencia, llamemos lo que sea. Entonces acá, hagamos esto, dígale, Señor, hoy tomo decisión con tu ayuda de no dejar que entre lo negativo a mi vida. No me interesa, Señor, para nada tener una mentalidad negativa, una mentalidad pecaminosa, una mentalidad carnal. Ayúdame, Dios, a discernirlo. En los momentos, Señor, donde los decibeles del enojo, de la rabia, de la frustración, de la decepción suben, Señor. Señor, que no pierda la cabeza, que no rompa con mi comunión contigo, que no rompa con mi lealtad a obedecer tus principios, Señor. Por más que hayan razones, Dios. Ayúdame, Señor, cámbiame, hazme más templado, moderado, dame templanza, dame sabiduría, dame paciencia, dame amor para que pueda perdonar. Dame amor, Señor, dame misericordia para no juzgar, no criticar. Señor, yo no quiero tener todo esto que hemos visto. No quiero para mí, peor para mi casa, peor para mi matrimonio. Señor, hoy
te pido que nos ayudes a que seamos guardianes celosos de todo esto y que tú nos conviertas en fieles hacedores de tu palabra, que vivamos estos principios de, Señor, resistir todo lo negativo, resistir todo lo carnal, todo lo pecaminoso, rechazarlo, reprenderlo y pedirte que tú nos ayudes para mantenernos en el camino recto siempre, en el camino eterno, en el camino correcto. Ayúdanos, Dios. Dígale, si siente, te entrego mi vida, mi corazón, mi mente. Señor, yo no puedo manejar mi mente. Totalmente no puedo. Te pido ayuda, ayúdame, Señor. No puedo, Señor, en muchos casos, en muchos temas. Se me va la mente negativa, me gobiernan pensamientos negativos, razonamientos negativos, impulsos negativos. Señor, purifica mi mente. Perdóname, Señor, porque a través de mi mente he caído en el pecado, he servido al pecado, me he dejado dominar por la mentalidad pecaminosa, Dios. Perdóname, lávame, límpiame, te entrego mi corazón, te invito a que tú te enseñorees de mi vida, me gobiernes, que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Gracias por escucharme, Señor. Quiero mejorar, ayúdame, Señor. Transforma mi mente y dame una mentalidad espiritual, Dios. Gracias, Señor. La mentalidad espiritual trae vida y paz. Sí. Y este es el tema. Este es el tema. Sí. La mentalidad espiritual nace de un diálogo interno con el Espíritu Santo. Sí, guiado por el Espíritu. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Este es un diálogo interno del adorador, ¿no? No le está hablando a Dios, está hablando a sí mismo, le está hablando a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como diciendo, moderate, moderate, Raúl, moderate, Raúl. No te dejes gobernar por ese, no, moderate, Raúl. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Que no abra la boca, que no diga nada. Controla mi enojo. Ese tipo de diálogo ya es pues espiritual. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Pongámosle ese paréntesis. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios. Busca a Dios. Porque aún le voy a alabar, salvación mía y Dios mío. Este es un diálogo interno. Es un diálogo consigo mismo, haciéndose recuerdo. Cualquiera a nivel cotidiano, no voy a pensar porque eso está malo. Eso es un diálogo interno que se está haciendo recuerdo de que no va a pensar así. Peor, no voy a proceder así porque voy a deshonrar a Dios. Ese es un diálogo interno, espiritual. De ese diálogo nacen las conductas espirituales muchas veces. Y de ese diálogo interno permanente que tenemos se configura la mentalidad espiritual. Ese diálogo espiritual, ¿no? Es muy importante entender este tema. La mentalidad espiritual nace de un diálogo interior con el Espíritu Santo. Miren, este Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por lo tanto, de ti. Entonces no se queda en el diálogo negativo de la alma. El alma abatida te está reclamando diálogo. El alma abatida te está reclamando comunión. Quiere comulgar con vos para dominarte a vos, a mí, a nosotros. Eso tenemos que entender. No nos prestemos para la comunión con lo negativo que es inevitable en esta vida caída, que nos va a visitar, que quiere entrar, que quiere comulgar, que quiere influenciarnos, que quiere dominarnos. No nos prestemos para eso y aprendamos poco a poco ¿no? Vamos a ir aprendiendo. Dice, mi alma está abatida en mí, pero ¿sabes qué? Yo me acordaré de Dios y me acuerdo de Dios y me voy a meter en comunión con Dios en lugar de estar en comunión con mi alma abatida, con mi alma sufrida, y te metes en comunión con tu alma sufrida y terminas de victimitis y terminas mal y terminas triste y terminas porque estás en comunión, entraste en comunión con todas esas emociones, esos pensamientos negativos, con hechos negativos reales, ni siquiera inventados, porque hay muchas veces que son inventados también.
igual los enemigos lo usan. Nuestros enemigos quieren activar una mentalidad negativa que nos lleve a conductas naturales. Esto es muy importante entenderlo. El mundo espiritual hay que entenderlo. Recuerde que nuestros enemigos siempre van a tratar de presionarnos e inducirnos a que vivamos la vida natural y no la espiritual. Ese es el plan de los enemigos. La carne, el pecado, el sistema pecaminoso donde vivimos, nos impulsan, nos empujan. Satanás y sus ángeles caídos son los tres enemigos que tenemos. La carne, o sea, el pecado, el mundo caído y Satanás y su ejército. El objetivo de la carne es arruinar nuestra relación espiritual, sacarnos de la vida del cielo para que solo vivamos en modo terrenal y que cada vez seamos más terrenales. Esos son los objetivos espirituales. Tú decides diálogo interior espiritual sobre tu matrimonio. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Ese es un diálogo interesante. Yo sé que mi Dios lo va a transformar o la va a transformar. Todo sucede para bien si estamos en las manos de Dios. Es cuestión de paciencia y fe. A mí me recordaron más este tema, teniendo familiares en terapia intensiva por más de 3 semanas, más de 4 semanas, 5 semanas. Todos los días los médicos nos decían, por favor, tengan fe y paciencia. Sí, sí. Esto es proceso. Las señales están buenas. No se pongan nerviosos, porque nosotros queremos resultados rápidos y que de una vez lo sane, y a veces hasta nos fastidiamos con Dios, que Dios parece que no me escucha. Diálogo con vos mismo en negativo. Tenemos que aprender el diálogo interior espiritual sobre situaciones y principalmente sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Porque del diálogo contigo mismo, con vos mismo, nacen los pensamientos, se configura la mentalidad y se produce la conducta. Eso hay que entenderlo. Todo esto lo hizo Dios así, en espiritual, y el hombre lo fregó con la caída, digamos. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesús que nos lleva de vuelta a la vida nueva, ¿no? Miren esto, en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, o sea, en la verdad, persevera. Pensamiento. ¿Estás perseverando en lo negativo o estás perseverando en lo espiritual? Tus pensamientos están más en la enfermedad, en la crisis, estás todo el tiempo ahí, en los dolores, el sufrimiento. Entonces estás habitando en el problema, no estás habitando en la presencia de Dios. Te has salido de la presencia de Dios para habitar en ese valle de dolor, y el Señor no te manda a habitar ese valle de dolor, el Señor te manda a atravesar ese valle. Salmo 23, atravieso valles de sombra de muerte sin temor alguno porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me infunden aliento, me dan gasolina del cielo, porque mi pensamiento está en ti, no está en el valle. Mi pensamiento no está en la amenaza de muerte, mi pensamiento no está en la enfermedad. Hay muchos que han estado enfermos, pero su cama la han convertido cama de adoración, de alabanza, de gratitud, cama de aprendizaje, de sendas lecciones para toda la vida. Porque sus pensamientos, su mente, no estaba todo el tiempo en la enfermedad. Sí, nadie es de acero. Todos han tenido altibajos y todos tenemos altibajos. Pero Dios quiera que tengamos más altos que bajos. La mente espiritual. Recuerde esto. Dios mío, mi alma está batida en mí, pero yo me acordaré de ti. O sea, no voy a pensar en mis emociones, voy a pensar en ti. No voy a acudir a mis emociones, no voy a acudir a mi alma que está abatida, más bien voy a pensar en ti, voy a enfocarme en ti para que tú me ayudes a resolver estas emociones negativas o heridas por cosas reales. Pero la realidad es que el corazón está herido, entonces tenemos que meternos con el corazón o nos metemos con el cardiólogo del corazón espiritual, por decir. Cuando tu alma está en negativa, no pienses en ti, piensa en Dios. Esos son hábitos mentales espirituales. Eso va a configurar una mentalidad espiritual.
Paso 2. Por eso, Dios, pienso en ti. Salmo 42, 5, 6. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Eso es el gobierno de la mentalidad espiritual. Por eso pienso en ti. Estoy angustiado, pero estoy pensando en ti y voy a vencer esta angustia y voy a cruzar este valle porque estoy enfocándome en ti. Estoy queriendo y tratando al máximo no habitar en ese valle de dolor, ese valle de lágrimas. Estoy tratando de habitar en tu presencia, Dios, para que tú me des la fuerza, me des la gasolina y me impulses y me lleves de la mano y atraviesa este valle que está difícil, está súper difícil. En esto pensar, dice el apóstol Pablo, hábitos de la mente. Para el matrimonio, aplicado también. Piensen en todo lo que es verdadero para el matrimonio. Piensen en todo lo que merece respeto para el matrimonio. Piensen en todo lo que es justo y bueno para el matrimonio. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud para el matrimonio. También esto es para aplicar para el matrimonio, para la casa, para toda la vida. Y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En esto piensen, en esto piensen. Habitúense a pensar así. Hábitos espirituales de la mente. Lo que piensas, eso eres. Lo que crees, eso define tu actitud y tu accionar. ¿Dónde y en qué enfocas entonces tu pensamiento todos los días? Te desafío a que trates al máximo de habituarte de por vida a pensar más en Dios que en vos, a pensar más en el cielo que en la tierra. Y ya vas a ver que vas a poder vivir una vida celestial aquí en la tierra, victoriosa. Eso no quiere decir cero errores, no. Cero problemas, no, por favor, entiéndalo bien. Vamos a tener tormenta, vamos a tener problemas, vamos a tener crisis. Toda la vida va a haber crisis en la tierra porque entró la vida caída. Pero en Él somos triunfantes, en Él somos más que vencedores. Lo que piensas de tu matrimonio, eso harás. Lo que crees de tu matrimonio, eso define tu actitud y tu accionar. Y aterrizo con esto. Prometo mejorar en el trato a mis seres queridos. Prometo que lo voy a tratar mejor a mis hijos. Prometo que me voy a llevar mejor con mi esposa, mi esposo. ¿Acostumbras a tener este tipo de promesas? Prometo hablar de salud, hablar de felicidad, hablar de contentamiento, hablar de gratitud. Prometo ser positivo, no voy a estar pensando en lo negativo, no le voy a dar ocupación a mi mente, a mi corazón con lo negativo, no me voy a meter a hablar de cosas negativas. Ya no voy a ver el lado oscuro de la luna, voy a ver el lado brilloso de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Es que esto es un hábito, todo esto es hábito. Habituar tus ojos a ver, habituar tu mente a pensar en lo espiritual, en lo bueno. ¿Acostumbras tener este tipo de promesas, de compromisos? Yo le llamo a eso código de honor personal. Tener un código de honor personal. Sí, vamos a fallar algo de esto. No importa eso. Hay un dicho popular que dice, no importa las caídas siempre que estés ascendiendo. No importa los errores siempre que estés mejorando. Sí, esto es proceso de vida. Y tenemos altibajo, pero altibajo tiene que ser ascendiendo, ¿no? Porque altibajo descendiendo vas a tocar fondo, vamos a lograr muchas cosas. El apóstol Pablo nos enseña a cultivar hábitos espirituales en nuestra mente, en el accionar diario frecuente, en esto pensar. Aquí, digamos, quisiera dejarte esto, ¿no? Pensar solo en lo mejor y esperar solo lo mejor. Pero algunos dicen, no vale la pena pensar en lo mejor y esperar lo mejor, y si te sale
un tiro a la culata, dicen, un efecto boomerang, te decepcionaste. No, un momento. Si está en las manos de Dios, muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos que esperar que el proceso, que salgan bien las cosas. Hay cosas que no salen bien. Tranquilo, es parte de la vida. Yo oré para que se sane mi suegro y el Señor se lo llevó. Entonces yo no debería estar hablando esto, porque debería estar bravo con Dios, enojado, porque yo pensé en lo mejor y Dios pensó en lo peor. No, Dios pensó en lo mejor para mi suegro y lo necesitaba allá con él. Entonces todo depende de qué pensamientos tenés. ¿Tenés pensamientos carnales o pensamientos espirituales? Algunos tienen miedo de hacer este compromiso que yo quisiera sembrarte en tu corazón. Prometo pensar solo en lo mejor, ver lo mejor, esperar lo mejor, saber que mañana me irá mejor, aunque tarde, pero mañana, algún día de mañana me va a ir mejor. Y el apóstol Pablo dice, en eso piensen, habitúen su mente, habitúen su mentalidad, en pensar con fe. Algunas veces tarda en cumplirse, pero es parte de la vida. A todos nos sucede eso. Y cada vez aprendemos más. Yo quisiera sembrarte esto en tu corazón, que te comprometas esta noche. En esto piensen, pensamientos espirituales. Pensamientos espirituales. Y en la reunión de coaches, ahorita vamos a ver todos estos temas. Termino con esto. Salmo 119:32. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Sí. Sí. Me encanta esta palabra. Has ampliado mi modo de pensar. ¿Sabe qué? Te pido, te ruego, al igual que yo, la necesidad que tú y yo tenemos de hablarle a Dios que rompa límites en nuestra mente, barreras que nos hemos puesto nosotros, obstáculos, a veces no son barreras, a veces muros nos hemos puesto por una mente negativa, por una mente que fue golpeada y por el trauma que no se sanó, seguimos pensando en negativo. Nos cuesta creer, nos cuesta tener fe, nos cuesta tener esperanza, grande fe. Pero tranquilo, si tú le hablas con sinceridad esto a Dios, Él es tu sanador, Él es mi sanador. Él puede ampliar tu modo de pensar. Él puede ampliar mi modo de pensar. Él puede romper límites negativos, barreras negativos. Él puede resolver prejuicios negativos. Él puede resolver traumas de la vida en nuestra mente, en nuestro corazón. Alguien me confesó el otro día, me dice, orando, porque fue sanado milagrosamente, me dice, pastor, ¿sabe qué? Le tengo miedo, le confieso, volverme a enfermar. Tranquilo, le dije, eso es normal, es trauma. Decirle al Señor, Señor, sáname estos miedos, sáname, libérame. Y pedirle que te cura, tranquilo, eso natural, porque estás viniendo vos un proceso de 60, 50 y no sé cuánto, duro, cruel. Me dice, pastor, ore por mí porque mi corazón, tengo miedo de volver a enfermar. No, tranquilo, el Señor te va a hacer superar esos miedos, porque Él es tu pastor y Él quiere caminar con vos. Camina con Él. Él te va a aliviar de todas esas cosas, te va a sacar todos esos traumas, te va a sacar de esa angustia. El Señor esta noche en los grupos coaching va a sanar, va a liberar mentes, va a sanar traumas. Tengamos esa expectativa. Señor, gracias por este tiempo. Señor, nuestra mente defectuosa, te la entregamos a ti. Tú eres el alfarero divino. Nos sometemos a ti, a que tú sanes nuestra mente, nos des libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú saques
toda cizaña que entró a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú quemes todo eso y que tú nos des victoria, Señor, sobre temas que todavía siguen queriendo dominar negativamente nuestra vida a través de nuestra mente, a través de diálogo interior negativo, carnal. Señor, hoy te pido perdón por todo diálogo negativo, carnal. Eso no te agrada a ti, Dios. Yo no quiero tener una mentalidad pecaminosa. Yo no quiero tener una mentalidad carnal. Quiero tener una mentalidad espiritual, una mentalidad saludable. Señor, te pido perdón y te pido que tú me ayudes, me entrenes, entrena mi mente a tener un diálogo interior, espiritual, saludable, positivo, constructivo, Dios. Señor, hoy prometo, a ver, ¿qué le promete? Dígale al Señor, ¿qué le promete en su corazón, en su mente? Prometo. Y ayúdame, Señor, a lograrlo esto. Ayúdame a cumplirlo esto, Señor. Soy débil, soy frágil. Yo prometo esto, Señor. Yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, Señor. Yo quiero tener un hogar saludable, un matrimonio saludable. Gracias a Dios. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Eso hagamos, ¿no? Eso hagamos.